Tardes, le habla el profesor Alejandro Torrealba, candidato doctor en Relaciones Internacionales. Hoy tenemos el lujo de tener al doctor Ezequiel Luis Vistoletti, nacido en Argentina, quien realizó la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, la maestría Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios de la Universidad Libre de Berlín y el doctorado en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Casal. Actualmente participa en la Universidad de Ali Salomón Berlín. Hasta hace poco es profesor universitario y analista político. Tiene una presencia bastante fuerte en las redes sociales por su análisis profundo, por su gran habilidad para debatir, lo que mis estudiantes les encanta escuchar a Ezequiel en esos debates, y estamos contentos de tenerte aquí el día de hoy. Y también tiene el programa Demoliendo Míticos de la Política, que mis seguidores que me están escuchando y estudiantes, por supuesto, deben obligatoriamente suscribirse en el canal de Ezequiel, titulado Demoliendo Mitos de la Política. Muchas gracias, Ezequiel, por estar conmigo el día de hoy. Alejandro, un placer acompañarte a vos y a tu audiencia, naturalmente, también. Gracias. Ezequiel, en algunos círculos académicos, especialmente liberales internacionales aquí en los Estados Unidos, se habla del papel pacificador de la OTAN. Pues a lo largo de la historia, pues Europa ha sido un hervidero, ¿no?, de guerras, violencia. Y esto pues no es porque los europeos sean propensos a la guerra, sino pues la estructura, ¿no?, del sistema internacional anárquico. Pues obliga a los estados a constantemente maximizar su poder, y de ahí surgen, pues, como vos sabés, el dilema de seguridad, las guerras. Y esto pues se vio al inicio, pues el temor que demostraron los europeos, ¿no? En 1990, cuando se iba a reunificar Alemania, el país donde das clases en la universidad, ¿verdad? Hubo muchos temores de los europeos, pues pensaron, por ejemplo, Margaret Thatcher y el presidente francés, ¿no? Se preocuparon ante la idea del potencial resurgimiento de la Alemania, ¿no? La Alemania problemática de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y la historia, ¿no?, de esta tensión entre los europeos. Así es que la OTAN, para algunos, ¿verdad?, para algunos académicos liberales internacionales, ven como la OTAN como esa salvación a Europa, lo ven como ese leviatán americano, ¿no?, que viene, que tiene un poder pacificador, ¿no?, de este leviatán. Por ejemplo, entiendo que en Europa tienen 114 bases militares, en España 2, pues la presencia militar de los Estados Unidos. Pues aquí viene la pregunta. Pero antes quiero diferenciar entre el papel de la OTAN antes de 1997, antes que se empezara a expandir, y la OTAN de ahora, que es la OTAN pues, que se ha venido expandiendo y ha causado problemas. Quiero escuchar primeramente cómo evalúa usted el papel de la OTAN en mantener la paz antes de la expansión. ¿Usted ve el beneficio de la OTAN en Europa, como lo ven los realistas, como lo ven los liberales internacionales, Ezequiel? Bueno, yo comenzaría con una diferenciación entre la paz dentro de Europa y entre los europeos y la paz con Rusia, básicamente. Más allá de que también podríamos conceptualizar a Rusia como un país europeo en cierta medida, pero bueno, presentemos a Rusia como un país euroasiático. La OTAN en realidad comenzó como una alianza defensiva contra la Unión Soviética, ni siquiera contra Rusia, sino contra la Unión Soviética. Y en ese sentido, hasta la disolución de la Unión Soviética, realizó su función de manera más o menos correcta. Como contrapartida a esto, dentro de los países de el mundo del socialismo realmente existente, el mundo al otro lado de la llamada cortina de hierro, del muro de Berlín hacia la derecha, por llamarlos de alguna manera esos países. Bueno, ahí apareció el Pacto de Varsovia como otra alianza militar defensiva, ¿sí? Y entonces el mundo aparecía dividido en dos, dividido en dos partes con estas alianzas defensivas. ¿Qué determinaban estas alianzas? El hecho de que sí, uno de estos dos bloques realizaba un ataque contra alguno de los países constitutivos de estas alianzas, entonces toda la alianza respondía militarmente, ¿sí?
Bueno, y mal que mal, tanto la OTAN hasta la disolución de la Unión Soviética, una vez más, y el Pacto de Varsovia realizaron su función defensiva de manera exitosa en el sentido de que no comenzó una tercera guerra mundial entre las grandes potencias de aquel entonces, básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, por la capacidad disuasoria de ambas alianzas, ¿no? De un lado, Estados Unidos con poderío nuclear, bueno, otras potencias también, como Francia, Gran Bretaña, Alemania, bueno, la Alemania occidental, la Alemania federal, y del lado de Rusia, bueno, aparecía, perdón, Rusia, Unión Soviética, mil disculpas, bueno, aparecía la Unión Soviética, aparecía China y demás. Y esa disuasión generó un orden bipolar bueno, en paz, con algunas guerras proxies, sí, recordemos la guerra en Vietnam, recordemos la guerra en Corea, las guerras, todas ellas, las cuales en última instancia representaban guerras entre estos dos bloques en un país determinado. ¿Sí? Recuerden la guerra en Vietnam, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, la Vietnam comunista y la Vietnam capitalista, lo mismo en Corea del Norte. Después también aparecían, de alguna manera, aparecían enfrentamientos proxy sin la forma de guerra, como las luchas por la influencia en América Latina, ¿sí? Entre bueno, las fuerzas cercanas a los Estados Unidos y las fuerzas cercanas a la Unión Soviética. Bueno, podemos recordar también el caso de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, la OTAN y el Pacto de Varsovia realizaron su función exitosamente en el sentido de que no generaron o de que generaron la disuasión de una tercera guerra mundial. Hasta ahí ningún problema. ¿Sí? El problema cuando comienza, Alejandro, cuando de repente la Unión Soviética desaparece. Y no por una derrota militar, como por lo general en la historia los grandes imperios, por lo general desaparecen a partir de derrotas, ¿sí? Con guerras, una derrota y su desaparición como imperio. Bueno, en el caso de la Unión Soviética no. En el caso de la Unión Soviética presenciamos el colapso de la Unión Soviética, una disolución a partir de factores internos, si bien asusados externamente, pero bueno, no comenzó una tercera guerra mundial entre esas dos grandes potencias, desaparece uno de los polos de poder de esta ecuación y ahí de repente comienza para la OTAN una situación inédita, porque ¿qué defensa posible o necesaria de la Unión Soviética si la Unión Soviética desapareció? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de los estrategas de la OTAN en su momento y cuál el acuerdo con la Rusia surgida de esa Unión Soviética disuelta? Por cierto, una Rusia en ese momento muy debilitada y apocada de alguna manera, ¿no? Porque muchas de las provincias, por llamarlas de alguna manera, de la Unión Soviética abandonaron la Unión Soviética con su disolución y establecieron países soberanos. Ucrania, una de ellas, por ejemplo, pero no el único. No recuerdo exactamente cuánto, 16 o 18, una cosa así, un montón. Bueno, entonces la OTAN en ese entonces genera un acuerdo tácito, aunque de esto está documentado, aparecen declaraciones, incluso no solamente declaraciones orales transcritas, sino también documentos firmados de manera indirecta sobre otros temas, pero con la idea de, bueno, si desaparece la Unión Soviética, entonces la OTAN a partir de ahora representa una alianza militar de defensa sin ninguna necesidad de expansión y por ende no va a comenzar un proceso de expansión hacia Rusia, lo cual connotaría para Rusia un peligro. Si no recuerdo mal, la frase en aquel entonces utilizada por el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense, si no recuerdo mal, en su momento, ni una pulgada hacia el este, ¿no? An inch, ¿no? En inglés. Ni una pulgada hacia el este. Esto en la discusión sobre la asimilación de la Alemania soviética a la otra Alemania. Algunos
presentaban ahí el temor de que precisamente con la unificación alemana, Alemania podía comenzar un proceso expansionista en ese momento. Entonces, ¿cuál la promesa? Bueno, esta Alemania reunificada no va a realizar una expansión hacia Rusia ni hacia ningún otro lado, todas las cosas así, la Unión Soviética desaparecida, entonces ninguna necesidad más de una relación hostil y tensa con los países del este. Bueno, si hubieran verdaderamente materializado esa promesa, no apareceríamos en la situación en la cual aparecemos, porque después de unos poquitos años, inmediatamente comenzó la OTAN efectivamente a realizar expansiones sucesivas. Sí. Ezequiel, y ahí vamos a continuar con la siguiente pregunta, el tema de la expansión, pero lo que he entendido, por favor, y corrígeme si entendí mal, es que si la OTAN si hubiera cumplido esa promesa con Rusia, hubiera mantenido un papel pacificador en Europa, porque los europeos no tendrían que preocuparse por el dilema de seguridad. Una vez resuelto el leviatán americano sobre Europa, esta base militar, esta presencia hegemónica de los Estados Unidos de Europa, pues soluciona el problema del dilema de seguridad. Los europeos no tienen que preocuparse por su defensa, sino por sus economías y por su política doméstica. Que si bien es cierto, esto es como un trade-off, como decimos en inglés, porque se pierde la soberanía, ¿no?, de Europa, precisamente por este dominio cultural, económico y político de los Estados Unidos, sobre todo Europa, pero se alcanza el efecto de la paz, que no necesariamente es por un asunto benévolo, sino un asunto de leviatán, en una situación donde obesiana, donde no hay un poder hegemónico, vuelve a surgir nuevamente las luchas históricas entre los europeos, las guerras y la violencia. ¿Estaríamos de acuerdo hasta ahora que sí pudo haber tenido un efecto Sí, de acuerdo, Alejandro. También debemos recordar que más allá de la OTAN, y si bien la Unión Europea y la OTAN siempre presentaron vínculos, tras la Segunda Guerra Mundial comienza el proceso de la Unión Europea como una iniciativa propia de los europeos. Los estadounidenses inicialmente la acompañan, pero sin mucha participación. Una iniciativa en realidad entre Francia y Alemania, las dos potencias de la Europa continental, y que determinan, que establecen, bueno, en lugar de perseverar en años de guerra, comencemos una alianza económica primero, después política, y generemos sinergias, generemos colaboración en lugar de conflicto. Y esa unión, después ampliada a muchos más países, incluso en su momento participó también Reino Unido, y así prácticamente toda Europa, después con su moneda propia, incluso con el euro, eso generó paz entre los europeos y la relación con Rusia, una vez más, dentro de la OTAN hasta la caída del muro de Berlín, y después esa Unión Europea pacificada hacia adentro, gracias a la Unión Europea, y sin una hipótesis de conflicto inicialmente con la Unión Soviética, ahora desaparecida, devenida en Rusia, no presentaba un potencial de conflicto ni entre sí, ni una expansión alemana, ni un conflicto con Rusia. En algún momento, sí, inicialmente, cuando esta Unión Europea presentaba un crecimiento muy grande, una vez caído el muro de Berlín, apareció por ahí la idea de que podía representar en el corto o mediano plazo un nuevo poder hegemónico contrario a Estados Unidos, pero nunca fue materializada esa promesa o ese potencial, porque siempre la propia Europa determinó que, por lo menos en términos políticos y más aún militares, más aún securitarios, respondía al alineamiento a los Estados Unidos. Y con el correr del tiempo, la propia Alemania, locomotora de la Unión Europea en términos económicos, tras la caída del muro e incluso antes, comenzó una política de acercamiento a Rusia. En realidad, esta política llamada Ostpolitik en alemán, política hacia el este, comienza antes incluso de la caída del muro. Básicamente una política de acercamiento hacia los países del este, primero la llamada Alemania democrática, la Alemania soviética, y a Rusia.
y comienza esta política también de generar sinergias, generar intercambios económicos en lugar de tensiones políticas. Esto lo acelera Merkel en su momento a través de los gasoductos y de otros proyectos de cooperación económica en última instancia, básicamente la venta de gas barato ruso a Alemania, y Alemania realizaba la venta como contrapartida de productos manufacturados. Entonces, dentro de Europa, las hipótesis de conflicto resueltas dentro del marco de la Unión Europea, hacia Rusia un proceso de acercamiento, y en ese sentido las cosas aparecían bastante tranquilas. Y por eso la reducción de las Fuerzas Armadas de todos los países europeos, bueno, ahora supuestamente considerado un error por la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia, pero eso había respondido a la eliminación de las hipótesis de conflicto. Generaba sentido en ese entonces. Para mis estudiantes que me están escuchando y también seguidores que leen sobre estos temas, aquí podemos escuchar el contraste teórico. Tenemos aquí a un experto, un verdadero influencer con nosotros el día de hoy, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Fascinante cómo él, y por favor corrígeme si una caracterización equivocada. Teóricamente, Ezequiel le da crédito a las instituciones internacionales, al intercambio comercial en Europa como un poder pacificador. Lo que yo les he enseñado a ustedes es, pues, soy un poquito más escéptico por mi posición realista. Yo creo que los intercambios comerciales no necesariamente tienen ese poder pacificador porque no soluciona el problema de seguridad. Es precisamente lo que tenemos ahora, el caso de China. ¿Verdad? Estados Unidos y China tiene unas relaciones comerciales. Yo creo que Estados Unidos tiene más relaciones comerciales con China que con ningún otro país en el mundo. Sin embargo, la tensión está presente, la competencia, ¿no? Entonces, los realistas argumentarían, Ezequiel, que Europa hubiera continuado siendo la Europa violenta, el hervidero de guerras, sin la presencia hegemónica de los Estados Unidos. Porque siempre, a pesar del intercambio comercial, siempre existe esa búsqueda por maximizar el poder, porque en un sistema internacional anárquico donde no hay gobierno sobre gobierno, los estados, no importa si son democráticos, tiránicos, el sistema económico que tenga, siempre van a procurar la maximización del poder. Pero el argumento que has dado del intercambio comercial, las relaciones internacionales, es un argumento pues, que está en la literatura de las relaciones internacionales, es bastante fuerte. Lo que he mencionado solamente es el contraste para que los estudiantes y seguidores vean. Sí, muy bueno tu que punto, Alejandro. Perspectivas, sí. Yo realizo una interpretación muy ecléctica de las teorías de las relaciones internacionales, ecléctica en el sentido de recoger cosas de distintas teorías. En términos generales, yo acompaño la teoría del realismo en el sentido de la inexistencia de un poder ordenador, de un poder por encima de los estados, y en ese contexto la disputa en ese orden anárquico de poderes de los estados, y cuál frente a esa situación la única forma de generar paz, básicamente el equilibrio de poderes. Ante la falta de un poder ordenador por encima, la necesidad de equilibrios de poderes. Ahora bien, los estados, a pesar de no abandonar su voluntad de maximizar su poder, independientemente de cómo conceptualicemos el poder, y ahí puede comenzar un debate de horas respecto a solamente poder militar, poder económico, poder cultural, mil formas distintas, bueno, pueden establecer relaciones, y esas relaciones beneficiosas para sí mismos y relaciones win-win, lo llamarían en inglés, ¿no? De ganar-ganar. Y claro que esas relaciones generan una minimización del riesgo, ¿no? ¿Por qué voy a comenzar yo una pelea con un amigo? Las tensiones inherentes al sistema no desaparecen, eso sin dudas, pero las buenas relaciones ayudan. E incluso, si uno quisiera un análisis un poquito más allá de todas estas cuestiones, en el proyecto de la Unión Europea aparecía la idea de generar un ente supraestatal europeo, ¿sí?
que desapareciesen los estados y que generasen un nuevo poder europeo en su conjunto. Para mí es el juego de los factores de poder y de las teorías en el marco de la historia. Yo por eso acompaño al realismo en términos generales, pero también al neogramscianismo como corriente teórica. Siempre debemos recordar que las teorías representan herramientas para la comprensión del mundo y en el medio aparece la historia. Y la historia a veces, bueno, a veces las teorías nos ayudan, a veces la realidad no aparece ni exactamente como un molde teórico ni como el otro. Bueno, y entonces ahí más o menos, ahí comienza el trabajo del analista, del uso de estas teorías de la manera más beneficiosa posible, con un objetivo, porque es el objetivo de todas las teorías de relaciones internacionales y en última de todas las teorías de las ciencias sociales. En el caso de las relaciones internacionales, el objetivo aparece en la paz, en la transformación de las relaciones entre los países, entre los estados, para la paz. Ese es el objetivo final de la teoría de las relaciones internacionales, ¿sí? Ezequiel, muchas gracias. En 1997, en un grupo de 50 prominentes políticos, diplomáticos y académicos estadounidenses, le escribieron una carta a Bill Clinton. Le escribieron una carta a Bill Clinton y le advirtieron sobre los riesgos y consecuencias negativas de expandir la OTAN. Entre eso, pues estábamos los realistas, ¿no? Gritándole a Clinton, Clinton, no expandas la OTAN porque estás entrando a la esfera de influencia de Rusia y es una provocación directa, innecesaria, una provocación innecesaria a Rusia. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto que ha tenido la expansión de la OTAN, especialmente en este contexto de la Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Usted cree que se justifica? No, no se justifica. Más bien se explica que Rusia, por razones de seguridad, ha tenido que invadir a Ucrania porque no tenía de otra, como diríamos nosotros los hispanos. Y los resultados de esa política aparecen a la vista, lamentablemente. Efectivamente, en el 97 presentan este petitorio, así lo podríamos llamar, porque justamente en el 97, así habíamos comenzado la charla, Alejandro, en el 97 comienza la expansión, si no recuerdo mal, en la cumbre de la OTAN en Madrid, comienza el proceso de expansión con la primera introducción de países del este de Europa y muchos realistas, reaccionan de alguna manera premonitoriamente. Lo recuerdo a George Kennan, uno de los padres de la estrategia de contención de la Unión Soviética, uno de los sovietólogos más agudos de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. No recuerdo quiénes más aparecían entre los firmantes, pero seguramente Mearsheimer también, y bueno, varios otros con la misma línea. ¿Y qué vaticinaban? Esto va a generar un conflicto con Rusia. Y a partir de entonces, sencillamente presenciamos expansión tras expansión tras expansión y advertencia de Rusia, advertencia, 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 hasta que en un momento reaccionó con la invasión a Ucrania. ¿Cuál es el argumento de los, cómo llamarlos? Bueno, de los promotores de esa expansión y de quienes acompañan a Ucrania en este conflicto, o en todo caso quienes acompañan la política expansionista de la OTAN, cuyo resultado aparece en la guerra en Ucrania, porque esta no representa la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania entre esos bloques, la OTAN y Rusia. Bueno, ¿cuál es la argumentación de ellos? Bueno, nosotros, los países pueden determinar libremente si quieren participar o no. Sí, desde un punto de vista formal, eso es cierto. Y por otro lado, ¿cuál es la argumentación? Sí, Rusia comienza una invasión contraria al derecho internacional. Y sí, en términos formales, comienza una invasión contraria al derecho internacional. Pero las relaciones internacionales, y ahí participo de tu realismo, Alejandro, no responden al derecho internacional, responden a las relaciones de fuerza. Y si una potencia parece amenazada por otra potencia, como en este caso Rusia, va a reaccionar. Como reaccionó en su momento Estados Unidos cuando la Unión Soviética estableció misiles en Cuba,
¿sí? ¿Por qué? Porque esos misiles en su momento representaban un peligro inminente para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, lo mismo con respecto a Ucrania. Ucrania parecía encaminada hacia un ingreso a la OTAN, y esto no representa una cuestión meramente simbólica, sino que el ingreso de Ucrania a la OTAN habría determinado el establecimiento de bases militares de la OTAN y de bases misilísticas, con los cuales la OTAN, encabezada por Estados Unidos, hubiera podido realizar ataques hacia Moscú en cuestión de minutos. Y bueno, Rusia rechazó esto desde el inicio y presentó advertencia tras advertencia, la última de ellas entre finales de 2021 y principios de 2022. Estados Unidos la rechazó y finalmente Rusia comenzó este ataque. Una vez más, en términos formales, contrario al derecho internacional, pero el derecho internacional solo puede sobredeterminar las relaciones internacionales. Los intereses nacionales y por sobre todas las cosas, la seguridad de los estados aparece en el corazón de las relaciones entre estados. Por eso esta representa una guerra predecible y evitable. Ahora, ¿por qué entonces no fue desactivado este conflicto? Porque precisamente Estados Unidos, como potencia hegemónica de la OTAN, quería esa expansión hacia el este, quería maximizar su área de influencia y quería generar un deterioro de Rusia, más aún a partir de que Rusia con Putin comienza un proceso de restitución de su poderío perdido respecto a la Unión Soviética. Entonces, ese es el objetivo de Estados Unidos. Europa acompañó esto tontamente porque generó muchísimos perjuicios y genera muchos perjuicios para Europa, además de una guerra a la vuelta de la esquina, porque recordemos que la guerra aparece aquí a unos pocos miles de kilómetros. Europa lo acompañó y en el medio presenciamos la muerte de muchísima gente, la tragedia real de la guerra y por sobre todas las cosas del pueblo ucraniano, víctima, presa de una disputa geopolítica entre poderes mucho más grandes que ellos, que la propia Ucrania. Y además de todo esto, Alejandro, como si esto no representase una suerte de sumatoria de muchísimos factores y muchísimos intereses, además de todo eso, esta guerra acelera cambios, transiciones geopolíticas a escala aún mayor que el conflicto entre la OTAN y Estados Unidos. Y ahí Porque acelera... Sí. perdón, Ezequiel, y ahí quiero preguntarte, porque la dificultad que tengo de entender este conflicto es que es un conflicto que no avanza los intereses de los Estados Unidos. Europa, si bien es cierto, es importante, pero no es tan importante desde el punto de vista geopolítico que Taiwán. No es tan importante que contener a China, ¿no? Que es de verdad el adversario número uno de los Estados Unidos. Entonces, esta obsesión por Rusia a mí me parece que obedece a unas políticas erróneas de muchos aquí en Washington. Algunos de ellos que tienen hasta 40, 50 años en el Congreso, que tienen una mentalidad todavía de la Guerra Fría y no entienden este asunto de cuál es la importancia de Ucrania. No veo, o sea, no es un lugar estratégico significativo, ni geopolítico, ni económico, porque es que Ucrania no es Arabia Saudita, por el amor de Dios. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está metido en una guerra que está poniendo en riesgo a toda Europa y a los Estados Unidos en un posible enfrentamiento nuclear? Esto me preocupa, Ezequiel, pero la pregunta que tengo, tal vez me ayudas a entender cuál es el interés, porque algunas personas dicen, no, que es que las empresas de las armas, yo no me suscribo a este asunto de las empresas de las armas, aunque por supuesto que se benefician muchísimo de la guerra, pero no es la raíz del problema. Se benefician, pero no significa que son los que causan las guerras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Estados Unidos metido en una guerra que no avanza sus intereses, Ezequiel? Bueno, ahí comienza la discusión sobre la definición de los intereses de Estados Unidos desde la visión de los geoestrategas estadounidenses, ¿sí? Y
podemos recordar básicamente a lo largo de la historia tres grandes líneas, por lo menos a lo largo de la historia del siglo XX. Por un lado, la primera línea inicial, la del aislacionismo de los Estados Unidos, ¿sí? La de un país en ascenso, esto antes de la Primera Guerra Mundial, dedicado a sus cuestiones internas, a su desarrollo muy acelerado, sin participación mayor en los conflictos globales. En cierta medida, el propio Trump, en su visión original, presentaría algo parecido a esto en un marco en el cual esto ya aparece como algo fuera de su tiempo, porque difícilmente Estados Unidos podría el día de mañana comenzar una política aislacionista como Estados Unidos en 1870, ¿sí? Porque Estados Unidos ya representa una potencia global tan difundida a lo largo del mundo, con tantos intereses, tantas bases militares, tantos think tanks, tanta presencia en todo el mundo que difícilmente podría de la noche a la mañana comenzar una política totalmente aislacionista. Eso por un lado, pero bueno, esa es una de las líneas originales. Y después, dentro de los geoestrategas estadounidenses, aparecen dos grandes líneas, una la de los antirrusos y otra la de los antichinos. Y cuidado porque esto carece de diferenciación partidaria. Los antirrusos y los antichinos aparecen divididos dentro de los republicanos y dentro de los demócratas también, ¿sí? Entonces, ¿cuál el interés de los Estados Unidos? Bueno, según los geoestrategas antirrusos, en gran medida el poderío de Estados Unidos responde, o la búsqueda de poder aparece orientada a generar una contención de Rusia, ¿sí? A generar, en la medida de lo posible, la disminución del poder ruso. Y aparecen obsesionados con Rusia, ¿sí? Dentro de esta línea, bueno, naturalmente los Clinton, por ejemplo. Yo siempre presento todo con nombre y apellido, Alejandro, porque, perdón, si genero alguna incorrección política, yo realizo la aplicación de las teorías de las relaciones internacionales a la realidad con nombre y apellido. Después que cada quien determine si presenta un favoritismo para uno o para otra persona, pero estos son los nombres de estas líneas dentro del Estado de los Estados Unidos. Bueno, el gobierno actual, en gran medida, los Clinton, los Obama, bueno, esta cuestión anti-rusa. Por otro lado, aparece una línea anti-China, mucho menor hasta la llegada de Trump al poder, y esa línea conceptualiza como adversario, como rival de Estados Unidos, a China como potencia emergente. Si vos querés mi opinión respecto a los intereses de Estados Unidos en tanto potencia hegemónica del orden mundial, claro que el verdadero adversario de Estados Unidos aparece en China y no en Rusia. Pero bueno, quienes si no recuerdo mal, en el año 2019 generaron este documento, ahora no recuerdo exactamente qué año exactamente, este documento de la Rand Corporation de Overextending Russia, ¿sí? En el cual básicamente presentaban un mapa de lo que comenzarían poco tiempo después, bueno, los ucranianos y la OTAN en su lucha contra Rusia. Ahí para ellos el interés de Estados Unidos aparecía definido en cuanto a el deterioro del poderío ruso. Esa es la definición de ellos. Yo no participo de eso, pero así lo conceptualizan ellos. Y esa es la política detrás de esta guerra. Trump, por ejemplo, en este sentido, más allá de este aislacionismo inicial de él representa, él y algunos analistas de geoestrategas en su línea, representa una línea mucho más anti-China y menos anti-rusa, ¿sí? Por eso, ¿cuál es la propuesta de Trump en este sentido? Bueno, la guerra en Ucrania terminada de un día para el otro y redireccionemos nuestros esfuerzos hacia China. Más allá de todo esto, recordemos que la contención de Rusia y la contención de China
desde el punto de vista de los Estados Unidos, aparecen relacionadas, aparecen como dos caras de la misma moneda, porque difícilmente podrías generar la contención de China sin Rusia. Recordemos, el territorio ruso es ubicado en todo Asia y por encima de China, y exactamente lo mismo de manera inversa. Difícil la contención de Rusia sin la ayuda de China. Y así lo conceptualizaban los teóricos realistas de la Guerra Fría, entre otros Kissinger, Kennan también. Bueno, ¿cuál es la idea de ellos en su momento para la contención de la Unión Soviética? Ahí no aparecían diferencias, hasta ese entonces no aparecían diferencias. El gran poder hegemónico enfrentado a Estados Unidos, bueno, lo representaba la Unión Soviética, no China. ¿Y cuál es la idea de ellos? Generemos una ruptura entre ambos y de esa manera generamos la contención de la Unión Soviética. Y realizaron esa estrategia de manera muy inteligente. ¿Sí? Y determinaron una ruptura a partir de, bueno, esto desde la visita de Kissinger a China, a Mao, generaron esa ruptura y a partir de ahí la contención de la Unión Soviética en su momento. Por eso Kissinger, un gran teórico realista, carezco por completo de simpatías por Kissinger, quien participó durante el gobierno de Nixon, él, el ministro de Relaciones Exteriores de Nixon, en la planificación del golpe de Estado contra Salvador Allende, un gobierno socialista democrático en Chile. Él participó en eso, bueno, participó en un montón de barbaridades, pero como teórico, él un tipo brillante, un analista muy lúcido. ¿Y cuál es su comentario cuando comenzó la guerra en Ucrania? Estamos entregándoles a los rusos a China en bandeja. Y efectivamente, esta política de el enfrentamiento con Rusia y no con China de Estados Unidos generó una alianza. Y no porque los chinos quisieran abiertamente una alianza, entre estos dos países habían aparecido muchísimas tensiones a lo largo de la historia, sino sencillamente porque en esta política impositiva de Estados Unidos de queremos guerra contra Rusia y que todo el mundo nos acompañe, y quien no nos acompaña, quien solamente presenta una postura neutral, como por ejemplo China, inmediatamente representa a nuestro enemigo, eso generó una Y es alianza. que, sí, es que esto es un juego de tronos, ¿verdad, Ezequiel? Es un juego de tronos, un asunto de conflicto de poder, ¿verdad? En un sistema internacional anárquico. El poder es la única garantía de supervivencia en este sistema, como mencionabas anteriormente. El derecho internacional es importante, pero viene de segundo plano, ¿verdad, Ezequiel? De segundo plano. Entonces, este tema de China con Rusia, yo lo veo más bien como los rusos y los chinos han sido enemigos naturales por el factor geográfico, ¿no? Han tenido cierta tensión ambos. Entonces, algunas veces, bueno, en la Guerra Fría, como mencionabas anteriormente, ¿verdad? ¿Tú crees que fue Estados Unidos que causó la ruptura o fue un asunto más bien de poder? Que aunque los chinos y los rusos eran pues de izquierda, entiendo, eran socialistas, sin embargo se vieron precisamente por la proximidad y el poder, eso causó la tensión como Atenas y Esparza, ¿no? Que ocurren estas tensiones. Los estadounidenses capitalizaron esas diferencias preexistentes, ¿sí? Preexistente. Exactamente, sí, sí, no. En las políticas de Estados Unidos o de cualquier potencia no pueden generar realidades, pero sí pueden realizar una incidencia sobre realidades preexistentes. Y muy inteligentemente en su momento, Estados Unidos, a partir de la política de contención de la Unión Soviética, capitalizó estas diferencias preexistentes y generó una ruptura Sí, entre ambas pero, potencias. pero Perdón, Alejandro, por lo del caramelo, yo con dolor de garganta desde hace mucho frío aquí en Alemania y yo con un caramelo para la garganta por la voz ronca, perdón por eso. no te preocupes, Ezequiel. Vea, Ezequiel, no, pero es precisamente este tipo de juego, ¿no? Que hoy son mi amigo, mañana son mi enemigo. Es una relación de conveniencia. Y Estados Unidos sí maximizó esa tensión entre Rusia y China en la Guerra Fría. Y citaste muy bien a Kissinger. Ahora, de la misma manera, maximizó la relación entre Stalin
y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, siendo Stalin un socialista que lo llamaban aquí genocida, pero una vez que se convierte en aliado de los Estados Unidos, comenzamos a lavarle la cara y a toda Rusia, a la Unión Soviética, como un aliado ahora en contra de Alemania. Estas relaciones cambian, ¿verdad? Es un asunto de conveniencia y utilizamos a la Unión Soviética para destruir al potencial hegemón que era Alemania en ese momento, porque los que murieron más fueron los soviéticos, no los aliados. Entonces, de la misma manera, ahora me parece, precisamente te preguntaba, pero ¿qué es lo que está pasando aquí si Rusia no era no era el adversario número uno de los Estados Unidos, no era necesario causar este conflicto por aumentar la OTAN? No, Rusia no es la Unión Soviética, lo que algunos en Washington DC y algunos ciudadanos estadounidenses confunden Rusia con la Unión Soviética. Rusia es una pequeña fracción, de hecho, es una población que está envejeciendo. La economía de Rusia no necesariamente era la mejor del mundo antes que empezara esta guerra. Entonces, categóricamente yo repudio esta guerra, no la apoyo en absoluto, soy un crítico, no le veo una razón desde el punto de vista geopolítico para continuarla, no avanzan los intereses de los Estados Unidos. Y hemos lanzado, sí, a China, a Rusia, a los brazos de China, cuando Rusia pudo haber sido ahora, en la Guerra Fría fueron los chinos que maximizamos esa relación para contener a la Unión Soviética. Ahora, siendo que Rusia es la tercera potencia mundial, era para tener esa relación cercana. Yo creo que Trump, aunque no soy simpatizante de Trump, yo creo que Trump tuvo ese instinto, ¿no?, de acercarse a Rusia, precisamente para contener al número uno, que es China. ¿Qué te parece esa lectura? No, de acuerdo con esa visión. Por otro lado, debemos además concatenar la dimensión geoeconómica, porque una vez más, esta guerra en Ucrania aceleró cambios, transformaciones, procesos ya iniciados anteriormente, ligados a la geopolítica, ligados a toda esta cuestión de las relaciones de poder entre estados, pero principalmente anclados en la economía, ¿sí? ¿Qué procesos, básicamente? Bueno, yo conceptualizo a este proceso como la crisis del orden económico neoliberal, una forma de capitalismo neoliberal financiarizada, hoy día basada en las plataformas digitales también. Y este tipo de economía, bueno, aparece en crisis en todo el mundo. Estados Unidos representaba el principal poder económico dentro de ese orden neoliberal, y comienzan a aparecer de repente nuevas potencias económicas, como por ejemplo China, la primera de ellas, pero no solamente, sino también la India, los países de los BRICS, bueno, la propia Rusia, y no solamente eso, sino que las consecuencias de ese orden de la crisis de ese orden económico neoliberal iniciado antes de la guerra y la transformación de la economía global, genera también consecuencias hacia adentro de los países y por sobre todas las cosas hacia adentro de los países del norte global y de los Estados Unidos también. ¿Qué consecuencias? Bueno, en términos económicos, una de las principales consecuencias, básicamente un aumento de la desigualdad terrible, tremendo, ¿sí? Esto de los súper, hiper, mega ricos con 10 tipos con la misma riqueza que el 50% más pobre de la humanidad. Eso por un lado. En términos políticos, genera un vaciamiento de la democracia. ¿Sí? La democracia de repente representa una institución meramente formal, no determina absolutamente nada, simplemente cada 4 años la elección de un señor con una sonrisa más linda que el otro o viceversa, pero sin la capacidad incluso de que los gobiernos puedan realizar cambios profundos en esa realidad económica de fondo. Y en términos culturales, en términos
de la formación de conciencia de las personas, genera sociedades hiperindividualistas, al punto que cualquier salida de esta situación de deterioro económico, de mayor desigualdad, de marginalización, de un descontento generalizado, incluso de desindustrialización de los países del norte global, bueno, cualquier salida para las personas de a pie aparece como una salida individual, ¿sí? Como una especie de salida por la tangente de, pude generar frente a una crisis generalizada por el cierre de la industria automotriz en en Estados Unidos y la pérdida de mi trabajo, entonces pude generar un emprendimiento por Internet para, de alguna manera, abandonar esta posición de creciente marginalidad, ¿sí? Y no una salida colectiva a un problema colectivo. Esas son las tres grandes consecuencias de la crisis del orden neoliberal. La económica, en el aumento de la desigualdad y, naturalmente, la precarización de las relaciones, la precarización del empleo, de la vida, del común de los ciudadanos, y esto en el norte global, en los países ricos. La desindustrialización, el endeudamiento, bueno, todas las consecuencias conocidas por todos ustedes en Estados Unidos. Cada vez más la vida aparece cada vez más difícil, uno cada vez realiza más horas de trabajo para un nivel de vida cada vez menor. Eso en lo económico. En lo político, una distancia cada vez mayor de los ciudadanos con respecto a las instituciones democráticas. Esta, ¿cómo llamarlo? Este sentimiento generalizado de los políticos no me representan, toda la política una porquería, sucia, y efectivamente la política no te representa porque no responde a tus intereses. Y en tercer lugar, esta hiperindividualización en la cabeza de la gente. Eso ya parecía antes en curso. Pero claro, esta guerra aceleró ese cambio. Y en Estados Unidos, eso, ya que hoy realizamos, Alejandro, una charla basada en Estados Unidos, eso en Estados Unidos presenta un correlato directo con la evolución de las fuerzas políticas. ¿Quién acompaña mayormente con el voto a Trump? Los viejos republicanos tradicionalistas, de clase media acomodada, en parte, pero en gran medida, el voto de Trump desciende del Rust Belt, como lo llaman, el cinturón del óxido, de los viejos trabajadores de cuello azul, como lo llaman, los blue collar workers, desempleados por la desindustrialización de los Estados Unidos, gente antes con un empleo mayormente industrial, con buenos salarios, con seguridad social, con dignidad, con trabajo, con toda una estructura social basada en lo económico, de repente desempleados en pueblos fantasmas, ¿sí? Y el partido, el cual históricamente los representaba, el Partido Demócrata, supuestamente cercano a los sindicatos, de repente ya no los representa, presenta como modelo económico un modelo económico basado en la globalización neoliberal, en la desindustrialización de los Estados Unidos, en parte hacia México, en parte hacia China, en la financiarización de la economía, ¿sí? Cada vez más la economía más basada en las finanzas que en la producción real. La producción real genera empleo, las finanzas no. Bueno, ¿y a quién comienzan a conceptualizar como el verdadero representante de esos sectores marginalizados, en otro momento sectores obreros, a un outsider, a alguien proveniente de afuera, a Trump, a un republicano, pero un republicano distinto a los viejos republicanos? Entonces, ¿quiénes acompañan a Trump? Bueno, en gran medida el viejo voto demócrata, el viejo voto industrial demócrata. Entonces, ahí aparece una reconfiguración por el lado del Partido Republicano a partir de estos cambios en las sociedades de los países del norte global y en particular de Estados Unidos. Y por el otro lado, también muy interesantemente, en el caso de los demócratas, también el Partido Demócrata protagoniza un cambio desde ese partido más ligado a los sindicatos, a su base de clase, ¿sí? a su relación con los trabajadores, comienza un cambio hacia clases medias altas
las cuales sí pudieron realizar esa reconversión hacia este capitalismo neoliberal digital financiarizado, en el cual aparecen personas con estudios académicos, con muy buen pasar económico, ligada a las industrias, o bien a la industria financiera, Wall Street, o bien a la industria digital, Silicon Valley, o bien a la industria de los medios, Hollywood, y no por nada, siempre esos tres aparecen con Biden o con Clinton o con Obama y como enemigos de Trump. Bueno, detrás de eso aparece una construcción, una base social realmente existente de quienes pudieron realizar ese salto de manera exitosa hacia el capitalismo neoliberal, financiarizado y digital, y ahí colisionan las representaciones políticas. Ahora bien, ¿me acompañás hasta acá, Alejandro, en esto o estoy presentando demasiadas No, cosas? no, no, No. me parece fascinante y me Bueno, encantaría, lo me encantaría interesante, escuchar. lo interesante de Pero esto, sí, Ezequiel, me sí, gustaría que me respondieras una vez que termines esta línea de pensamiento. Si opinas que Donald Trump va a ganar las elecciones, esa sería la última pregunta que te hago porque sé que tienes tu programa en unos minutos. Si crees que Donald Trump va a ganar las elecciones y cuál crees que va a ser el impacto en la guerra entre Rusia y Ucrania. bueno, cortito, redondeo la idea anterior. ¿Dónde colisionan estas dos alianzas políticas y sociales? Eso es lo interesante. El trumpismo y sí, por un lado, y los demócratas por el otro, incluida una parte de los republicanos más cercana a los demócratas que al trumpismo. ¿Dónde colisionan por sobre todas las cosas? No en un programa económico, más allá de alguna diferencia respecto a las sanciones económicas a China, mayores o menores, o supuestamente la reindustrialización de Estados Unidos, pero no llevada a cabo verdaderamente durante el gobierno de Trump, con la supuesta renegociación de los acuerdos del NAFTA en su momento con México y la vuelta de la industria automotriz. Nada de eso fue materializado, por lo menos no de manera difundida o de manera profunda. Entonces, ¿dónde colisionan? En las llamadas guerras culturales, ¿sí? Entonces comienzan unas disputas a muerte entre los partidarios de las perspectivas de género, o LGBT, o de la transición, o debates sobre los baños mixtos o no, y otros partidarios en contra de el aborto, a favor de la familia tradicional, de los valores tradicionales, ¿no? Guerras a muerte, pero sobre cuestiones culturales, mientras que detrás de eso aparece una base común en el sentido de que ninguno de estas fuerzas rechaza ese capitalismo neoliberal, financiarizado y digital, el cual generó y genera esta crisis dentro de los Estados Unidos, esta desindustrialización, esta marginalidad y todo lo derivado de eso. Las epidemias ligadas al fentanilo y todas esas cosas terribles en los Estados Unidos responden a esto, ¿sí? Responden a ese deterioro socioeconómico de las sociedades, gente desesperada, gente en una sociedad en la cual la vida parece cada vez más difícil y entonces lamentablemente, bueno, realizan el uso de drogas como una forma de evasión de esa situación cada vez peor. Redondeo ahí la idea anterior. Ahora, sobre lo de Trump, la gran cuestión, Alejandro, para mí aparece en si Trump puede participar o no en las elecciones, porque comenzó una lucha jurídica, un asedio jurídico, en inglés esto lo llaman lawfare, ¿no? Una batalla jurídica tremenda, tremenda contra Trump, no recuerdo ahora cuántos procesos iniciados en su contra, con el único objetivo de que no participe en las elecciones. Si fuese a participar, si pudiese efectivamente participar, evidentemente aparece como el candidato favorito, quizás no tanto por sus propios méritos, sino por el desastre del gobierno de Biden.
no podemos caracterizar la política de Biden de otra manera más que de desastrosa. En el centro de ese desastre, sin dudas, aparece la guerra en Ucrania. También podríamos establecer el foco en otras cuestiones, sin lugar a dudas, pero el principal desastre aparece ahí. Y por otro lado, debemos recordar, detrás de esto estamos presentando relaciones sociales, políticas, económicas, pero claro, también aparecen como soporte de todo esto personas de carne y hueso. Ellos realizan estas políticas. Y el grado de deterioro cognitivo de Biden hoy día, la senilidad, la senilidad de Biden aparece visible para cualquier persona con el más mínimo conocimiento de, bueno, de la demencia senil, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de candidato están presentando contra Trump? Un candidato, bueno, con su línea política discutible, pero en uso de sus capacidades, o un pobre señor ya fuera de sus capacidades mentales y digitado, manipulado desde atrás como una marioneta. Yo no quiero, por una, no querría presenciar un debate entre Biden y Trump en este momento, con Biden saludando al vacío o perdido en la salida. Y no estoy realizando una broma de esto, no me congratula en absoluto. La demencia senil representa, como cualquier otra condición propia de, bueno, de la senilidad, de la vejez, algo feo, triste, bueno, una condición como una enfermedad, naturalmente. El problema aparece en que si el líder de el país más poderoso del mundo presenta esta condición y si va a participar en una campaña electoral, bueno, entonces van a aparecer problemas. Así que esos son los dos escenarios. Por un lado, el ataque judicial contra Trump y por el otro lado, la incapacidad manifiesta de Biden para realizar nada más y nada menos que la función de presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Si ya de por sí los presidentes en Estados Unidos presentan un poder limitado respecto a la enorme cantidad de intereses alrededor suyo, ¿sí? Enorme cantidad de intereses, desde el complejo militar industrial hasta los distintos sectores de la economía, hasta el Estado profundo, hasta, bueno, mil cosas distintas. Si encima esa persona parece un poco turuleco, por llamarlo de alguna manera simpática, bueno, entonces, cuidado muchachos, porque aparecemos en el Titanic. Así que esa es la situación Esa es la de... proyección, claro, percepción que te da a ti como, como argentino y ahora alemán de la sociedad europea, ven a Estados Unidos. O sea, la proyección de debilidad que da Biden, eso afecta mucho, ¿crees? A menos aquí en los Estados Unidos, pues, claro, no nos yo, preocupa, pero sabemos que los que están dirigiendo el país no es Joe Biden, sino que el equipo que está de él, ¿no? Como tú dices, sí, él hace presencia, pero son otros los que la- toman las la- decisiones. para mí la, entre comillas, debilidad de Estados Unidos responde mucho más a esta situación antes descrita, a esta crisis interna de los Estados Unidos, más que a la figura como tal de Biden, pero bueno, que el señor aparece disminuido en sus capacidades, eso representa una cosa evidente para todo el mundo. Cuidado cuando, solo como aclaración, cuidado cuando realizamos un análisis relativo a esta crisis en los Estados Unidos, este debilitamiento del poderío de Estados Unidos, porque muchos presentan esto como si en el marco del surgimiento de poderes alternativos como China, como India, como Rusia, como los BRICS, en el marco de muchos cambios, bueno, de los económicos, los políticos, los militares, todo esto reseñado anteriormente, como si el día de mañana Estados Unidos fuese a desaparecer como gran potencia. Y no presenciamos ese fenómeno. Presenciamos, por el contrario, un cambio de un orden unipolar surgido precisamente tras la disolución de la Unión Soviética, en el cual aparecía Estados Unidos como única potencia rectora de todo,
tanto en lo económico como en lo político, como en lo militar, y un nuevo orden en el cual a su lado aparecen otros actores fuertes, ¿sí? Entonces Estados Unidos ya no puede lo que podía antes, establecer su voluntad donde quería, sino que debe establecer relaciones, bueno, precisamente en el marco del realismo, relaciones de negociación de esos poderes. Pero esto no connota de ninguna manera la desaparición de Estados Unidos como poder, ni siquiera de Estados Unidos como el principal poder dentro de ese esquema. Sí, sí, determina la aparición de un nuevo ordenamiento completamente distinto al anterior porque ya no aparece Estados Unidos solo. Es el cambio y esa es la aclaración necesaria porque muchos ya acelerados, bueno, Estados Unidos desaparece de la noche a la mañana en crisis. No, no, no. Importantísima esa aclaración del experto que tenemos el día de hoy con nosotros, porque es precisamente, aparecen muchos pájaros de mal agüero en las redes sociales prediciendo la caída de los Estados Unidos en cuestión de años y ha aclarado aquí Ezequiel que eso no va a ocurrir ahora. No sabemos cuándo, pero sabemos que los grandes imperios, las grandes potencias nacen, se desarrollan y mueren, ¿verdad? Pero no sabemos, no podemos predecir cuándo va a ocurrir esta caída que tantos esperan mucho de los enemigos de los Estados Unidos para... Alejandro, el gran desafío aparece en la transición de ese orden unipolar hacia un orden multipolar sin la mediación de una gran guerra. Porque por lo general, con algunas pocas excepciones, como por ejemplo la caída de la Unión Soviética o la transición del Imperio británico hacia el periodo de hegemonía de los Estados Unidos, bueno, en esos casos no apareció una gran guerra como mediador, pero en la gran mayoría de casos los cambios de órdenes mundiales sí aparecen mediados por una gran guerra, ¿sí? Y si en este caso comenzase una gran guerra, muy probablemente esa gran guerra determinaría el fin de la vida en la Tierra, porque la capacidad destructiva de la humanidad hoy día, lo mismo de Rusia, China o Estados Unidos, si comienza una guerra nuclear, querido Alejandro, desaparecemos todos. Entonces, más allá de las diferentes visiones, posiciones políticas, acá la humanidad como conjunto deberíamos todos aparecer comprometidos con la paz, ¿sí? Y con relaciones entre países tensas con sus intereses, pero sin la destrucción mutua, ¿sí? Es el compromiso de todos como habitantes de este querido planeta Tierra, ¿no? Te agradezco mucho, estimado Ezequiel, por esta oportunidad que nos has dado de hablar contigo. Ha sido una participación educativa para mis estudiantes y seguidores aquí en las redes también. Gracias, sé que tienes ahora tu programa y no quiero quitarte más de tu tiempo. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un placer y un saludo para la gente de Houston y alrededores, donde de muy jovencito realicé una especie de intercambio estudiantil en Sugarland, Texas, así que mis recuerdos para ese lugar por ahí de los Estados Unidos. Muchas gracias.